Con la jeringa mortal entre sus dedos, Alejandro contemplaba al potro defectuoso que manchaba su prestigiosa yeguada y representaba $500,000 perdidos. El grito desgarrador de un niño atravesó el establo como un relámpago, paralizando su mano y desafiando al hombre que jamás aceptaba un no como respuesta. El sol se filtraba entre las tablas del lujoso establo de El Paraíso Ecuestre, la hacienda más prestigiosa de todo Jalisco. Alejandro Vega observaba con disgusto al pequeño potro que temblaba en el rincón del corral. Sus ojos, normalmente calculadores y fríos como el acero, ahora reflejaban una mezcla de decepción e ira apenas contenida. El animal, con apenas 3 días de vida, intentaba incorporarse sobre sus patas delanteras visiblemente deformes. ¿Estás seguro, doctor?, preguntó Alejandro, su voz grave haciendo eco en el establo mientras apretaba los puños. La fusta que siempre llevaba consigo golpeaba rítmicamente contra su bota de piel importada. El veterinario, Eduardo Montoya, un hombre de 60 años con experiencia en los mejores criaderos de México, asintió lentamente mientras guardaba su equipo médico. Lo siento, don Alejandro, es una malformación congénita en los tendones. Podríamos intentar cirugía, pero las probabilidades de que llegue a ser un caballo de competencia son prácticamente nulas. El veterinario se quitó los lentes, limpiándolos con un pañuelo. Con suerte, podría llegar a caminar normalmente, pero jamás será el campeón que usted esperaba. Alejandro pasó una mano por su cabello perfectamente peinado, dejando escapar una maldición entre dientes. Esa cría representaba años de planificación, una inversión de casi $500,000 en la inseminación de su yegua Princesa Dorada, 3 veces campeona nacional. El semental elegido había sido traído especialmente de Andalucía, con un linaje impecable que se remontaba a los mejores caballos de la realeza española. ¿Y qué se supone que haga con él ahora? Alejandro miró al potro con desprecio. Es completamente inútil para mí. El doctor Montoya carraspeó incómodamente. Bueno, podría conservarlo como animal de compañía o quizás donarlo a alguna escuela de equitación para principiantes cuando crezca. Alejandro soltó una risa amarga que hizo estremecer al veterinario. ¿Un caballo de $500,000 como mascota? No sea ridículo, doctor. En el paraíso ecuestre no hay lugar para animales defectuosos. El empresario se acercó al potro, que intentaba nuevamente ponerse de pie, cayendo sobre sus rodillas con un relincho lastimero. Era de un hermoso color castaño rojizo, con una mancha blanca en forma de estrella en la frente, idéntica a la de su madre. En otras circunstancias, habría sido el orgullo de la hacienda. «Prepara una inyección», ordenó Alejandro, dando la espalda al animal. Lo sacrificaremos esta tarde. No tiene sentido desperdiciar recursos en él. Eduardo Montoya abrió la boca para protestar, pero la mirada cortante de Alejandro lo detuvo. Conocía demasiado bien al empresario. Cuando tomaba una decisión, nada ni nadie podía hacerlo cambiar de opinión. No por nada se había convertido en uno de los hombres más poderosos de Guadalajara, pasando de ser el hijo de un modesto capataz a dueño de una de las constructoras más importantes del país y, como hobby personal, propietario de la yeguada más prestigiosa de México. Como usted diga, don Alejandro, respondió finalmente el veterinario, dirigiendo una última mirada compasiva al potro antes de marcharse. Alejandro se quedó solo en el establo, observando al animal que intentaba alcanzar a su madre, separada de él por una valla baja. La yegua relinchaba suavemente, como si intentara animar a su cría.
Algo en esa imagen provocó una punzada incómoda en el pecho de Alejandro, un sentimiento que rápidamente enterró bajo capas de pragmatismo y frialdad. «No me mires así, princesa», murmuró, acercándose a la yegua para acariciar su cuello. Los negocios son negocios. No todos nacemos para ser campeones. Un ruido en la entrada del establo lo hizo volverse. Raúl Suárez, su capataz desde hacía más de 15 años, se quitaba el sombrero en señal de respeto. «Don Alejandro, lo busca el señor Hernández para firmar los papeles de la nueva propiedad», anunció con voz cautelosa, evitando mirar hacia el corral donde se encontraba el potro. «Mao, dile que voy en un momento», respondió Alejandro, ajustándose el reloj de oro en su muñeca. Se detuvo un instante y añadió: «Raúl, a las 5 de la tarde quiero que tengas todo preparado. El doctor Montoya vendrá a encargarse del potro». El capataz palideció visiblemente. «¿Va a sacrificarlo, patrón?» «Es lo mejor», cortó Alejandro. «No sirve para nada y solo consumirá recursos. Avísale al doctor y encárgate de que nadie nos moleste». «Será rápido y sin complicaciones». Raúl asintió lentamente, aunque en sus ojos se reflejaba una tristeza que no pasó desapercibida para Alejandro. «¿Algún problema con mis órdenes, Raúl?», preguntó con tono gélido. «No, patrón, ninguno», respondió el capataz, volviendo a colocarse el sombrero. «Me encargaré de todo». Mientras Alejandro salía del establo, ajustándose la manga de su camisa de diseñador, no notó la pequeña figura que se escondía tras las balas de heno. Mateo, el hijo de 8 años de Raúl, había escuchado toda la conversación, sus grandes ojos marrones ahora inundados de lágrimas, mientras observaba al pequeño potro que seguía luchando por ponerse en pie. «No te preocupes», susurró el niño cuando estuvo seguro de que nadie podía oírlo. «No voy a dejar que te hagan daño». El sol comenzaba a descender sobre los extensos terrenos del paraíso ecuestre, proyectando largas sombras sobre los establos. Las horas pasaban inexorablemente, acercando el momento que Mateo temía con toda su alma. Las 5 de la tarde, cuando el veterinario regresaría con su maletín negro y aquella jeringa que significaría el fin de una vida que apenas comenzaba. Mateo Suárez corría entre los campos de alfalfa que rodeaban la hacienda, su pequeño corazón latiendo con fuerza mientras las lágrimas secaban en sus mejillas. No podía sacar de su mente la imagen del potro intentando ponerse de pie, aquellos ojos grandes y asustados que parecían suplicar por una oportunidad. El niño siempre había tenido una conexión especial con los animales, especialmente con los caballos que su padre cuidaba con tanto esmero. Se detuvo junto al arroyo que atravesaba la propiedad, dejándose caer sobre la hierba fresca. Las palabras de don Alejandro resonaban en su cabeza. «Es inútil. Lo sacrificaremos esta tarde». ¿Cómo podía alguien decidir tan fríamente sobre la vida de una criatura inocente? Mateo no lo entendía. En sus 8 años de vida había aprendido de su padre que cada animal de la hacienda merecía respeto y cuidado. «Mateo, ¿dónde te has metido, muchacho?». La voz de Raúl Suárez se escuchaba a lo lejos, acercándose a través de los campos. El niño se incorporó lentamente, secándose las últimas lágrimas con la manga de su camisa desgastada. No quería que su padre lo viera llorar. Los hombres de Jalisco no lloraban, le había dicho una vez su abuelo. «Aquí estoy, papá», respondió finalmente cuando la figura de su padre apareció entre los árboles. Raúl observó a su hijo con una mezcla de alivio y preocupación. Conocía esa expresión en el rostro de Mateo, esa mirada determinada que heredó de su madre, Carmela, quien había fallecido cuando el niño apenas tenía 4 años. «Te estuve buscando por todas partes»,
dijo Raúl, sentándose junto a su hijo. Tu maestra, doña Lucía, me dijo que no llegaste a la escuela hoy. Mateo bajó la mirada, arrancando distraídamente briznas de hierba. Hombre, escuché lo que van a hacer con el potro nuevo, murmuró, su voz casi un susurro. No es justo, papá. Él no tiene la culpa de haber nacido así. Raúl suspiró profundamente, pasando un brazo por los hombros de su hijo. Sabía que este momento llegaría. Mateo siempre había sido demasiado sensible, demasiado compasivo para su propio bien. Cualidades admirables, pero peligrosas en un mundo donde hombres como Alejandro Vega tomaban las decisiones. A veces la vida no es justa, mijo, respondió con voz suave. Don Alejandro es el dueño y él decide qué hacer con sus animales. Nosotros solo trabajamos aquí. ¿Pero tú también crees que está bien? Mateo levantó la mirada, sus ojos desafiantes. ¿Crees que está bien matar al potro solo porque sus patas no son perfectas? Raúl se quitó el sombrero, pasando una mano por su cabello entrecano. Lo que yo piense no importa, Mateo, son negocios. Don Alejandro invirtió mucho dinero en ese potro. Esperaba que fuera un campeón como su madre. El dinero, murmuró Mateo con amargura impropia de su edad. Siempre es por el dinero. Es más complicado que eso, intentó explicar Raúl. El patrón tiene una reputación que mantener. En este negocio solo importan los ganadores. Pues a mí me importa ese potro, declaró Mateo, poniéndose de pie con determinación. Y sé que a ti también te importa, papá. Vi cómo lo mirabas esta mañana cuando nació. Raúl no pudo negar esa verdad. Había estado presente durante el parto. Había visto el milagro de la vida manifestarse una vez más en los establos que cuidaba desde hacía 2 décadas. La emoción de ver al potrillo intentando ponerse de pie por primera vez. La forma en que la madre lo lamía con ternura. Y luego, la decepción al notar que algo no estaba bien con sus patas delanteras. Claro que me importa su hijo, admitió finalmente, pero nosotros no mandamos aquí. Mateo permaneció en silencio un momento, su mente infantil trabajando a toda velocidad. De repente, una idea se formó en su cabeza. ¿Y si pudiera caminar bien algún día?, preguntó, con un brillo de esperanza en los ojos. El doctor Montoya dijo que con cirugía tal vez podría caminar normal, ¿verdad? Solo que no podría correr para las carreras. Mateo, no. Raúl sabía exactamente hacia dónde se dirigía la mente de su hijo. Podría ser mi caballo, continuó el niño, su entusiasmo creciendo con cada palabra. Yo lo cuidaría, le daría su medicina, lo ayudaría a ejercitar sus patas. No costaría nada a don Alejandro, porque yo haría todo el trabajo. No es tan sencillo, respondió Raúl, aunque una parte de él admiraba la determinación de su hijo. El patrón ya tomó su decisión. La inyección está programada para las 5 de esta tarde. Entonces tengo que hablar con él antes, exclamó Mateo, comenzando a correr de vuelta hacia la casa principal. Mateo, espera. Raúl intentó detenerlo, pero el niño ya había salido disparado entre los campos. Don Alejandro no te escuchará. Pero Mateo ya no podía oírlo. En su mente solo existía una misión: salvar la vida de aquel potrillo que nadie quería. Mientras corría, un plan comenzaba a formarse en su cabeza. Si don Alejandro no lo escuchaba, tendría que actuar por su cuenta. En la casa principal, Alejandro Vega terminaba una llamada telefónica con uno de sus socios comerciales. Otro trato cerrado, otros millones añadidos a su ya considerable fortuna. Miró su reloj, las 3 de la tarde. En 2 horas, se resolvería el problema del potro defectuoso y podría continuar con sus planes de criar al próximo campeón nacional. El sonido de pasos apresurados y la voz de su ama de llaves, doña Mercedes, intentando detener a alguien,
Lo hizo fruncir el ceño. No estaba de humor para interrupciones. «Don Alejandro, por favor». La voz infantil que se filtró a través de la puerta de su despacho lo tomó por sorpresa. «Necesito hablar con usted». «¿Qué demonios?», murmuró justo cuando la puerta se abría de golpe y un pequeño torbellino en forma de niño irrumpía en la habitación, seguido por una angustiada doña Mercedes. «Lo siento mucho, patrón», se disculpó la mujer, intentando agarrar a Mateo por el hombro. «Le dije que estaba ocupado, pero no quiso escuchar». Alejandro levantó una mano, deteniendo los intentos del ama de llaves. «Está bien, Mercedes. Déjanos solos». La mujer dudó un momento, pero finalmente asintió y salió, cerrando la puerta tras ella. Alejandro observó al hijo de su capataz con una mezcla de irritación y curiosidad. El chico estaba cubierto de tierra, con el cabello revuelto y la respiración agitada, pero sus ojos mostraban una determinación que resultaba sorprendentemente familiar. «¿A qué debo esta inesperada visita?», preguntó Alejandro, apoyándose en su escritorio de caoba importada mientras estudiaba al niño frente a él. Mateo tragó saliva, repentinamente consciente de la imponente presencia del empresario. Don Alejandro Vega era una leyenda en todo Jalisco, un hombre que inspiraba tanto admiración como temor. Con su traje hecho a medida, su Rolex de oro y esa mirada penetrante que parecía leer el alma, representaba todo lo que el pequeño Mateo no era: poder, riqueza, autoridad. Pero el recuerdo del potrillo luchando por ponerse en pie le dio el valor que necesitaba. «Vengo por el potro nuevo, señor», dijo finalmente, irguiéndose tanto como su pequeña estatura le permitía. «No debe sacrificarlo». Alejandro levantó una ceja, sorprendido por la audacia del niño. En cualquier otra circunstancia, habría llamado inmediatamente a Raúl para que se llevara a su hijo, pero algo en la mirada determinada de Mateo lo detuvo. «¿Y por qué no debería hacerlo?», preguntó, cruzándose de brazos. «Es mi potro, mi dinero y mi decisión, porque toda vida merece una oportunidad», respondió Mateo sin titubear. «Mi papá dice que los caballos de El Paraíso son los mejores, porque usted solo acepta perfección. Pero...». El niño dudó un momento antes de continuar. «Pero a veces lo imperfecto también puede ser valioso». Alejandro soltó una risa seca, acercándose a la ventana de su despacho. Desde allí podía contemplar los extensos terrenos de su hacienda, los establos impecables, los caballos de pura raza pastando en prados verdosos. Todo un imperio construido con sudor, determinación y una implacable búsqueda de la excelencia. «¿Sabes una cosa, niño?», dijo sin volverse. «Cuando tenía más o menos tu edad, mi padre trabajaba como mozo de cuadra en una hacienda no muy diferente a esta. Vivíamos en una pequeña choza en los límites de la propiedad. Un día, uno de los caballos del patrón enfermó. Mi padre pasó 3 noches sin dormir cuidándolo, pero el animal murió igualmente». Alejandro se giró, sus ojos reflejando un dolor antiguo que Mateo no comprendía. «¿Sabes lo que hizo el dueño? Culpó a mi padre por la muerte del caballo y lo despidió. Nos quedamos sin techo, sin comida, sin nada, todo por un sentimentalismo inútil hacia un animal que, al final, solo era un activo para su dueño». Mateo procesó la historia en silencio, sus ojos nunca abandonando los del empresario. «Lo siento mucho, don Alejandro», dijo finalmente. «Eso fue muy injusto para usted y su papá». Algo en la sincera compasión del niño desarmó momentáneamente a Alejandro, quien carraspeó incómodo antes de volver a su escritorio.
Ya lo que intento explicarte es que en este negocio no hay lugar para sentimentalismos. Ese potro nunca podrá competir, nunca podrá reproducirse, nunca podrá justificar la inversión que representa. Mantenerlo vivo sería un acto de crueldad y una mala decisión empresarial. Mateo dio un paso adelante, su determinación renovada. Pero yo podría cuidarlo, señor. No le costaría nada. Puedo alimentarlos, limpiarlo, ejercitar sus patas como dijo el doctor Montoya. Mi papá me ha enseñado todo sobre caballos. ¿Y para qué querría yo un caballo que no sirve para nada?, replicó Alejandro, aunque su tono había perdido algo de su dureza inicial. Quizás podría servir para otra cosa, insistió Mateo, su mente trabajando rápidamente. Mi prima Sofía viene a veces a la hacienda. Ella no puede caminar bien porque tuvo polio cuando era bebé, pero cuando la subimos a un caballo, sonríe como si nada malo pasara en el mundo. Esta revelación captó la atención de Alejandro, quien se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Qué estás sugiriendo exactamente, Mateo? No lo sé todavía, admitió el niño con honestidad, pero si el potro y mi prima tienen problemas parecidos, quizás puedan ayudarse mutuamente. Un silencio contemplativo llenó el despacho. Alejandro observó al niño, recordando repentinamente a otro chiquillo de ojos determinados que una vez juró que cambiaría su destino, que nunca más dependería de la misericordia ajena. Él mismo, 4 décadas atrás. El sonido de la puerta abriéndose rompió el momento. Raúl Suárez entró apresuradamente, el sombrero en las manos y una expresión de preocupación en el rostro. Don Alejandro, disculpe la intrusión, dijo el capataz, dirigiendo una mirada severa a su hijo. Mateo no debió molestarlo. Me lo llevaré ahora mismo. No me ha molestado, respondió Alejandro para sorpresa de ambos Suárez. De hecho, estábamos teniendo una conversación bastante interesante sobre el potro recién nacido. Raúl palideció visiblemente. Señor, le aseguro que yo no le dije a Mateo que viniera. Él actúa por su cuenta y... No te preocupes, Raúl, lo interrumpió Alejandro, levantándose de su asiento. Tu hijo tiene agallas, hay que reconocerlo. No cualquiera irrumpe en mi despacho para defender a un caballo. Mateo miró esperanzado a Alejandro, pero el empresario no reveló nada en su expresión mientras se dirigía hacia la puerta. El doctor Montoya llegará a las 5, dijo finalmente. Nos reuniremos todos en el establo principal para decidir qué hacer con el potro. Pero señor, comenzó Mateo, antes de que su padre lo silenciara con una mirada. A las 5, repitió Alejandro, y su tono indicaba que la conversación había terminado. Mientras padre e hijo salían del despacho, Alejandro regresó a la ventana, sus pensamientos turbados por recuerdos que creía haber enterrado hacía mucho tiempo. El rostro de su propio padre, exhausto después de noches cuidando animales ajenos, la humillación de ser expulsados de la hacienda, los años de pobreza que siguieron. Negocios son negocios, murmuró para sí mismo, intentando recuperar la frialdad que lo había llevado a la cima. Pero las palabras del niño seguían resonando en su mente. A veces lo imperfecto también puede ser valioso. El reloj de pared marcó las 4 de la tarde. En una hora debería tomar una decisión que, extrañamente, ya no parecía tan clara como esa mañana. El reloj avanzaba inexorablemente mientras Raúl y Mateo caminaban en silencio hacia los establos. El capataz no había regañado a su hijo como el pequeño esperaba. En su lugar, caminaba pensativo, con las manos en los bolsillos y la mirada perdida en el horizonte. Los últimos rayos del sol teñían de naranja los campos de El Paraíso Ecuestre, creando un paisaje que parecía sacado de un cuadro. «No debiste hacer eso, Mateo», dijo finalmente Raúl, rompiendo el silencio. «Don Alejandro no es un hombre que aprecie que invadan su espacio.
Pero me escuchó, papá, respondió el niño, trotando para mantenerse al paso de su padre. No me echó ni se enojó. Eso debe significar algo, ¿no? Raúl suspiró, deteniéndose para mirar a su hijo. Había algo en los ojos de Mateo, una mezcla de esperanza y determinación, que le recordaba tanto a Carmela que resultaba doloroso. Su difunta esposa siempre había creído en causas perdidas, en segundas oportunidades, en milagros cotidianos. No te hagas ilusiones, advirtió, aunque su tono era suave. El patrón es un hombre de negocios antes que nada. Si decide mantener vivo al potro, será porque encontró alguna forma de beneficiarse, o quizás porque tiene corazón, aunque lo esconda, replicó Mateo con esa sabiduría infantil que a veces sorprendía a los adultos. Raúl no respondió. En sus 15 años trabajando para Alejandro Vega, nunca había visto al empresario tomar una decisión basada en sentimientos. El hombre había construido su imperio con cálculo frío y determinación implacable. Sin embargo, algo en la expresión de su patrón, cuando mencionó la reunión a las 5, le había dejado una pequeña semilla de duda. ¿Sería posible que el niño hubiera tocado alguna fibra oculta en el corazón endurecido de don Alejandro? Mientras tanto, en el establo principal, Eduardo Montoya preparaba sus instrumentos con movimientos lentos y deliberados. El veterinario de 60 años había presenciado innumerables nacimientos y muertes a lo largo de su carrera, pero nunca se había acostumbrado completamente a esta parte de su trabajo. Cada inyección letal que administraba le pesaba en el alma, especialmente cuando se trataba de animales jóvenes. «Así que vas a hacerlo», dijo una voz a sus espaldas. Eduardo se giró para encontrarse con doña Mercedes, el ama de llaves de la hacienda, una mujer de unos 50 años que había trabajado para los Vega desde que Alejandro compró la propiedad. Llevaba una bandeja con café y pan dulce. «Son órdenes de don Alejandro», respondió el veterinario, cerrando su maletín. «No tengo opción». Mercedes colocó la bandeja sobre una mesa improvisada y se acercó al corral donde el potrillo intentaba nuevamente ponerse en pie. Su madre relinchaba suavemente, como si intentara darle ánimos. «Es una lástima», murmuró la mujer. «Es un animal hermoso, a pesar de todo». «Lo es», concordó Eduardo, acercándose también. «Con el tratamiento adecuado, podría llevar una vida relativamente normal. El problema es que nunca será lo que don Alejandro esperaba, un campeón como su madre». Mercedes observó al potro con compasión. «Mi Mateo está destrozado. El niño tiene un corazón demasiado grande para este mundo». «¿Tu Mateo?» Eduardo levantó una ceja, curioso. «Bueno, no es mío realmente», sonrió Mercedes con nostalgia. «Pero lo he cuidado desde que Carmela falleció. Prácticamente vive en mi cocina cuando Raúl está ocupado con los caballos». El veterinario asintió, comprendiendo. En comunidades como la de El Paraíso, los niños pertenecían un poco a todos. Eran criados no solo por sus padres, sino por una red de adultos que los protegían y guiaban. «Me dijeron que fue a hablar directamente con don Alejandro», comentó Eduardo, sorprendido. «Ese chico tiene agallas». «Las tiene», confirmó Mercedes con una mezcla de orgullo y preocupación. Igual que su madre, Carmela nunca se quedaba callada cuando algo le parecía injusto. Su expresión se ensombreció. «A veces me pregunto qué habría sido de ella si no hubiera enfermado tan joven». Un silencio respetuoso cayó entre ellos, roto solo por los suaves relinchos de los caballos y el ocasional intento del potrillo por levantarse. En su despacho, Alejandro Vega permanecía de pie frente a la ventana, observando cómo las sombras se alargaban sobre su propiedad. Su mente, normalmente enfocada en números,
proyecciones y estrategias de negocio, ahora se encontraba extrañamente dividida. La conversación con el hijo de su capataz había removido recuerdos que prefería mantener sepultados. Héctor llamó y su asistente personal apareció inmediatamente en la puerta. «Tráeme el expediente de inversión del último potro». El joven asintió y regresó momentos después con una carpeta que Alejandro abrió sobre su escritorio. Los números estaban allí, claros e irrefutables. El costo de la inseminación, el mantenimiento de la yegua durante la gestación, los honorarios del veterinario especializado traído desde Ciudad de México, los suplementos nutricionales importados de Estados Unidos. Una pequeña fortuna invertida en un potro que nunca podría correr. ¿Algo más, señor?, preguntó Héctor, permaneciendo en la puerta. Alejandro estuvo a punto de negar con la cabeza, pero se detuvo. Sí, busca información sobre terapias ecuestres para niños con discapacidades. El hijo de Raúl mencionó algo sobre su prima. Héctor pareció sorprendido, pero asintió sin hacer preguntas. «Lo tendré listo en 10 minutos, señor». Cuando quedó solo nuevamente, Alejandro abrió el cajón inferior de su escritorio y extrajo una fotografía antigua, desgastada por el tiempo. En ella, un hombre de mediana edad con ropa de trabajo sostenía sobre sus hombros a un niño pequeño que sonreía ampliamente. Detrás de ellos, los establos de una hacienda muy diferente a El Paraíso. «¿Qué dirías ahora, papá?», murmuró Alejandro, pasando un dedo por la imagen. «¿Que estoy siendo un sentimental o que estoy considerando una inversión a largo plazo?». El sonido del reloj marcando las 4:30 lo sacó de sus reflexiones. Guardó la fotografía, cerró el expediente y se dirigió hacia la puerta. Era hora de enfrentar una decisión que, sorprendentemente, se había vuelto más compleja de lo que jamás hubiera imaginado. Mientras caminaba hacia los establos, Alejandro notó cómo los trabajadores de la hacienda lo observaban con una mezcla de respeto y aprehensión. Sabía que la noticia del sacrificio del potro se había extendido como pólvora y que muchos lo consideraban una crueldad innecesaria, pero ellos no entendían el mundo de los negocios, las duras realidades que había enfrentado para llegar a donde estaba. A lo lejos, divisó la pequeña figura de Mateo, sentado en la cerca del corral donde estaba el potro. El niño parecía estar hablándole al animal, su rostro animado por una esperanza que Alejandro encontraba simultáneamente irritante y conmovedora. «Una oportunidad», murmuró para sí mismo, recordando las palabras del niño. «Toda vida merece una oportunidad». Palabras bonitas, pensó, pero el mundo real no funcionaba así. El mundo real era despiadado con los débiles, con los imperfectos, con aquellos que no encajaban en los moldes preestablecidos. Él lo sabía mejor que nadie. Las 5 de la tarde llegaron con una puntualidad cruel. El sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, bañando los establos con una luz dorada que contrastaba con la gravedad del momento. En el establo principal, un pequeño grupo se había reunido alrededor del corral, donde el potrillo descansaba junto a su madre. Eduardo Montoya, maletín en mano, intercambiaba miradas incómodas con Raúl, quien permanecía de pie con expresión estoica, aunque sus ojos revelaban su conflicto interno. Doña Mercedes se había unido a ellos con la excusa de traer café para todos, pero realmente porque no soportaba la idea de que Mateo enfrentara solo este momento. El niño estaba sentado en un fardo de heno cerca del corral, sus ojos enrojecidos, evidenciando que había estado llorando, aunque ahora mantenía la compostura. La llegada de Alejandro Vega creó un silencio inmediato. El empresario entró con su característico porte autoritario, seguido por Héctor, quien cargaba una carpeta con documentos. Todos los presentes, excepto Mateo,
inclinaron ligeramente la cabeza en señal de respeto. Buenas tardes, saludó Alejandro, su voz resonando en el establo. Veo que estamos todos aquí. Don Alejandro, respondió Eduardo, adelantándose un paso. Todo está preparado como ordenó. El veterinario señaló discretamente el maletín donde llevaba la inyección letal. Alejandro asintió, acercándose al corral para observar al potro. El animal, sintiendo la presencia de extraños, intentó incorporarse nuevamente. Sus patas delanteras se doblaron de forma antinatural, haciéndolo caer sobre el heno. Aún así, volvió a intentarlo, mostrando una determinación que no pasó desapercibida para nadie. Sigue luchando, comentó Alejandro, casi para sí mismo. Es terco, respondió Mateo, acercándose a la valla. Como usted, señor. Raúl contuvo la respiración ante la audacia de su hijo, pero Alejandro simplemente levantó una ceja, algo parecido a una sonrisa amenazando con formarse en sus labios. Doctor Montoya, dijo Alejandro, girándose hacia el veterinario, explíqueme nuevamente la condición del animal, sin rodeos. Eduardo carraspeó colocándose los lentes. El potro padece una malformación congénita en los tendones de ambas patas delanteras. Es una condición que impide el desarrollo normal de la musculatura y hace que las articulaciones se doblen incorrectamente bajo presión. ¿Y el tratamiento?, preguntó Alejandro. Existe la posibilidad de cirugía correctiva, explicó Eduardo, sorprendido por la pregunta. También terapia física, férulas especiales y medicamentos para fortalecer los tendones. Pero debo ser honesto, don Alejandro, nunca podrá competir. En el mejor de los casos, podría caminar con cierta normalidad, quizás incluso trotar suavemente, pero jamás será un caballo de carreras. El costo, continuó Alejandro, ¿cuánto costaría ese tratamiento? Eduardo intercambió una mirada con Raúl antes de responder. La cirugía, más el tratamiento posterior y rehabilitación, estaríamos hablando de unos 200,000 pesos aproximadamente. Alejandro asintió, procesando la información. Sé una quinta parte de lo que invertí en su concepción, murmuró. Yo podría ayudar con su recuperación, intervino Mateo, dando un paso adelante. Sin cobrar nada, señor. Podría venir todos los días después de la escuela. Mi papá me ha enseñado cómo cuidar caballos enfermos. Los ojos de Alejandro se posaron en el niño, evaluándolo. ¿Y por qué harías eso? No es tu potro, no es tu responsabilidad. Mateo miró al animal antes de responder. Porque merece una oportunidad, señor, y porque... El niño dudó, buscando las palabras correctas. Porque a veces lo que parece un problema puede convertirse en algo bueno. Un silencio contemplativo cayó sobre el grupo. Mercedes observaba a su patrón con curiosidad, detectando algo en su expresión que nunca había visto antes. Duda. Héctor, llamó finalmente Alejandro. Muéstrame lo que encontraste. El asistente se adelantó, abriendo la carpeta. Como solicitó, señor, información sobre terapias ecuestres para niños con discapacidades. Es un campo en crecimiento. Hay centros en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey que utilizan caballos especialmente entrenados para ayudar a niños con problemas físicos y emocionales. ¿Caballos como este?, preguntó Alejandro, señalando al potro. Potencialmente sí, respondió Héctor. Según los estudios, el movimiento rítmico del caballo al caminar estimula músculos y conexiones neuronales en personas con discapacidad. No necesitan ser caballos de carreras, solo deben ser dóciles y estar bien entrenados. Alejandro se acercó nuevamente al corral, observando cómo la yegua lamía afectuosamente a su cría. Por un instante, un recuerdo fugaz cruzó su mente. Su propio padre,
acariciándole el cabello después de una larga jornada de trabajo, contándole historias sobre caballos legendarios que cambiaban la vida de sus jinetes. «Doctor Montoya», dijo finalmente, girándose hacia el veterinario, «guarde esa inyección, no la necesitaremos hoy». Una ola de alivio recorrió el establo. Mercedes sonrió discretamente. Raúl soltó el aire que había estado conteniendo, y el rostro de Mateo se iluminó con esperanza. «Entonces», comenzó Eduardo, sin atreverse a completar la pregunta. «Vamos a darle una oportunidad al potro», declaró Alejandro, su tono firme como si estuviera cerrando un trato comercial. «Quiero un plan de tratamiento completo en mi escritorio mañana a primera hora. Cirugía, rehabilitación, todo lo necesario». «Por supuesto, don Alejandro», asintió Eduardo, intentando ocultar su sorpresa. «¿Y tú?», Alejandro se dirigió a Mateo, quien lo miraba con los ojos brillantes. «Si estás tan seguro de poder ayudar, vendrás todos los días después de la escuela. Nada de faltar a clases como hoy. El potro será tu responsabilidad, junto con el doctor Montoya». «Sí, señor», exclamó Mateo, incapaz de contener su entusiasmo. «No le fallaré». «Más te vale», respondió Alejandro, aunque su tono había perdido su filo habitual, «porque esto no es caridad, es un experimento de negocios». La decisión de Alejandro provocó un cambio inmediato en el paraíso ecuestre. A la mañana siguiente, el potro ya tenía un espacio especial acondicionado en el establo principal, con cama extra suave y barras de apoyo instaladas durante la noche por orden expresa del patrón. El doctor Montoya había llegado al amanecer, trayendo consigo a un especialista en cirugía equina desde Guadalajara. «Necesitará 2 intervenciones», explicó el especialista, el doctor Javier Mendoza, mientras examinaba las patas del potrillo. «Y una ahora y otra cuando haya crecido un poco más. Los tendones están severamente contraídos, pero hay buenas posibilidades de mejoría significativa». Alejandro escuchaba con atención, asintiendo ocasionalmente mientras el médico detallaba los procedimientos, riesgos y expectativas. Para cualquiera que lo conociera, resultaba desconcertante verlo tan involucrado en algo que ayer mismo consideraba un desperdicio de recursos. «¿Cuándo puede realizarse la primera cirugía?», preguntó consultando su Rolex, como calculando espacios en su apretada agenda. «Idealmente, en una semana», respondió el doctor Mendoza. «Necesitamos prepararlo con antibióticos y antiinflamatorios. Además, sería mejor que se familiarizara un poco más con su entorno». Mateo, quien había obtenido permiso especial para llegar tarde a la escuela ese día, escuchaba la conversación con total concentración, como si estuviera memorizando cada palabra. «¿Puedo ponerle nombre?», preguntó de repente, captando la atención de todos los adultos. Alejandro pareció momentáneamente desconcertado por la pregunta. En los registros oficiales, el potro ya tenía una designación alfanumérica correspondiente a su linaje, PDR 507, pura descendencia real, número 507, pero entendía que el niño se refería a un nombre real, uno que reconociera al animal como individuo y no solo como una inversión. «Supongo que sí», concedió finalmente. «¿Qué nombre tienes en mente?». Mateo se acercó al potro, quien intentaba mantenerse en pie con visible esfuerzo. Lo acarició suavemente mientras consideraba su respuesta. «Valentín», dijo al fin, con una seguridad sorprendente. «Porque es valiente, no se rinde aunque sus patas no funcionen bien». Alejandro asintió lentamente, el nombre resonando en su mente de una manera inesperada. «Valentín», repitió, «es apropiado». Y así, oficialmente, el potro dejó de ser PDR 507 para convertirse en Valentín,
un nombre que pronto resonaría mucho más allá de los límites del paraíso ecuestre. Las semanas siguientes establecieron una nueva rutina en la hacienda. Mateo llegaba puntualmente después de la escuela. Dejaba su mochila en la cocina de doña Mercedes, quien siempre tenía lista una merienda sustanciosa para el niño, y corría hacia el establo para pasar las siguientes 3 horas con Valentín. Bajo la supervisión del doctor Montoya, aprendió a realizar ejercicios terapéuticos, masajear los tendones del potro y ayudarlo a fortalecer sus patas mediante breves sesiones de apoyo controlado. La primera cirugía se realizó como estaba previsto, una semana después de la decisión de Alejandro. Para sorpresa de todos, el empresario canceló una importante reunión de negocios en Ciudad de México para estar presente durante el procedimiento, que duró casi 4 horas. La intervención ha sido un éxito, anunció el doctor Mendoza cuando finalmente salió del área quirúrgica improvisada en el establo. Pero ahora viene la parte más difícil, la recuperación. Mateo, quien había esperado todo el tiempo con una paciencia impropia de su edad, soltó un suspiro de alivio. ¿Cuándo podrá intentar caminar otra vez? Paciencia, jovencito, sonrió el médico. Primero necesita sanar. Las próximas 2 semanas serán cruciales. Deberá permanecer mayormente acostado, con movimientos muy limitados. El niño asintió con seriedad. Yo me quedaré con él, declaró como si fuera la decisión más natural del mundo. ¿Tienes escuela?, le recordó Raúl, quien también había permanecido durante toda la operación. Vendré después, insistió Mateo. Y los fines de semana puedo estar todo el día. Valentín me necesita, papá. Alejandro, quien había observado el intercambio en silencio, intervino inesperadamente. Podemos establecer un horario, sugirió. El chico tiene razón. El potro necesitará atención constante. Podemos organizarnos entre todos. La declaración sorprendió a los presentes. Don Alejandro Vega, el magnate de los negocios, ofreciéndose a participar en los cuidados de un potro que hace apenas unas semanas consideraba inútil. Yo también puedo ayudar, ofreció Mercedes, quien había llegado con café y bocadillos para todos. Y cuando Mateo esté en la escuela y Raúl ocupado con los otros caballos, excelente, asintió Alejandro, como si estuviera delegando tareas en una reunión ejecutiva. Doctor Montoya, usted supervisará todo el proceso y nos informará diariamente sobre su progreso. Así, sin que nadie lo planificara realmente, se formó un pequeño equipo dedicado a la recuperación de Valentín. Un equipo improbable que incluía a un empresario millonario, un veterinario experimentado, un capataz, un ama de llaves y un niño de 8 años, todos unidos por un objetivo común: dar a un potro defectuoso la oportunidad que casi le había sido negada. Los días pasaron, convirtiéndose en semanas. La recuperación de Valentín avanzaba lentamente, con pequeños triunfos que para el equipo parecían victorias monumentales. La primera vez que el potro logró mantenerse en pie por más de 5 minutos, Mateo corrió por toda la hacienda compartiendo la noticia. Cuando finalmente dio sus primeros pasos sin caerse inmediatamente, incluso Alejandro, quien pasaba cada vez más tiempo en los establos con la excusa de supervisar la inversión, no pudo evitar una sonrisa de satisfacción. Una tarde, mientras Mateo realizaba los ejercicios diarios con Valentín, Alejandro se encontró observándolos desde la puerta del establo. El niño hablaba constantemente con el potro, una mezcla de palabras de ánimo, historias inventadas y planes para el futuro. Cuando seas grande y fuerte, podrás conocer a mi prima Sofía, decía Mateo, mientras sostenía gentilmente una de las patas del animal, moviéndola en el patrón que el doctor Montoya le había enseñado. Ella también tiene problemas para caminar, pero es la persona más valiente que conozco. Creo que se llevarán muy bien.
tu prima», dijo Alejandro, haciendo notar su presencia. «La mencionaste el primer día». Mateo se sobresaltó ligeramente, pero continuó con los ejercicios. «Sí, señor. Sofía tiene 10 años. Tuvo polio cuando era bebé. Y sus piernas no funcionan bien. Usa muletas la mayor parte del tiempo». Alejandro se acercó, observando con interés el vínculo evidente entre el niño y el potro. «¿Y dices que le gustan los caballos?» «Le encantan», exclamó Mateo, su rostro iluminándose. «Mi papá la subió una vez a Estrella, la yegua blanca, y Sofía no dejó de sonreír en todo el día. Dijo que era como si tuviera piernas nuevas, piernas fuertes que podían llevarla a donde quisiera». Algo en esas palabras captó profundamente la atención de Alejandro. «Piernas nuevas», repitió pensativamente. «Es una forma interesante de verlo». 3 meses después de la cirugía, Valentín mostraba una mejoría que superaba las expectativas más optimistas del doctor Mendoza. Aunque todavía cojeaba notablemente y sus patas delanteras nunca tendrían la fuerza necesaria para soportar el rigor de las carreras, el potro ahora podía caminar por el corral sin caerse y hasta daba pequeños trotes cuando la emoción lo dominaba, especialmente al ver a Mateo llegar de la escuela. «Es realmente extraordinario», comentó el doctor Montoya una tarde, mientras observaba al potro moverse alrededor de Mateo, quien le había traído una manzana como premio por sus ejercicios. «Nunca pensé que recuperaría tanta movilidad». Alejandro, que revisaba los informes semanales sobre el progreso de Valentín, asintió pensativamente. Lo que había comenzado como un experimento de negocios se había convertido gradualmente en una parte significativa de su rutina diaria. Era extraño para él admitirlo, pero encontraba una satisfacción peculiar en ver al animal mejorar día tras día, superando los obstáculos que parecían insalvables. «Mateo tiene mucho que ver», respondió finalmente. «Su dedicación es impresionante». Y realmente lo era. El niño había cumplido su promesa con una constancia que sorprendía incluso a su padre. Ni un solo día había faltado a su cita con Valentín. Lluvia o sol, incluso con fiebre leve una semana atrás, cuando Mercedes prácticamente tuvo que arrastrarlo de vuelta a casa, Mateo aparecía fielmente para realizar los ejercicios, alimentar al potro y, sobre todo, darle ese contacto humano que parecía ser tan vital para su recuperación como los medicamentos y la terapia física. «El chico tiene un don», coincidió Eduardo. «No es solo su dedicación, es la conexión que ha establecido con el animal. Valentín responde a él de una manera que no he visto en mis 40 años de práctica». La conversación fue interrumpida por la llegada de Raúl, quien traía consigo a una niña de unos 10 años. La pequeña avanzaba lentamente, apoyándose en unas muletas adaptadas para su estatura, sus piernas notablemente delgadas bajo un vestido floreado. Su rostro, sin embargo, irradiaba una vitalidad y determinación que contrastaban con la fragilidad de su cuerpo. «Don Alejandro», saludó Raúl quitándose el sombrero. «Le presento a mi sobrina, Sofía Suárez, la hija de mi hermana Consuelo, la famosa Sofía», sonrió Alejandro, acercándose a la niña con una cordialidad que habría sorprendido a quienes solo conocían su lado empresarial. «Mateo habla mucho de ti». Sofía, inicialmente intimidada por la presencia del hacendado, levantó la mirada con curiosidad. «¿De verdad, señor?» «Absolutamente», confirmó Alejandro. «De hecho, creo que Valentín te ha estado esperando». Los ojos de la niña se iluminaron. «¿Puedo verlo? Tío Raúl me dijo que es especial, como yo». Alejandro intercambió una mirada con Raúl, quien asintió discretamente.
El empresario se había interesado personalmente en traer a Sofía después de investigar más sobre terapias ecuestres, un tema que ahora ocupaba una carpeta cada vez más gruesa en su escritorio. Por supuesto, respondió, ofreciéndole su brazo con una naturalidad que sorprendió a todos, incluido él mismo. Te llevaré con ellos. El encuentro entre Sofía, Mateo y Valentín fue uno de esos momentos que parecen suspendidos en el tiempo, preservados en la memoria de quienes tuvieron el privilegio de presenciarlo. Mateo, entusiasmado de presentar finalmente a su prima con su amigo equino, prácticamente saltaba de emoción. Sofía, Sofía, mira cómo ha mejorado, exclamó mientras guiaba a Valentín hacia la valla donde esperaba la niña. Ahora puede caminar casi normal. Sofía observaba con asombro al hermoso potro castaño que se acercaba cojeando ligeramente, pero con una determinación que ella reconoció inmediatamente. Cuando Valentín estiró el cuello por encima de la valla para olfatear a la nueva visitante, la niña extendió su mano temblorosa para acariciar su hocico. Sus piernas no funcionan bien, como las mías, murmuró, una sonrisa formándose lentamente en su rostro. Ve, pero sigue intentándolo, como tú, dijo Alejandro, quien los observaba a pocos pasos de distancia. Mateo dice que eres la persona más valiente que conoce. Sofía se sonrojó ligeramente, pero su expresión reflejaba orgullo. Mi mamá dice que Dios me hizo especial, que tengo un propósito, aunque a veces sea difícil. Esas palabras resonaron profundamente en Alejandro, removiendo algo en su interior que creía haber sepultado bajo años de pragmatismo y ambición. ¿Un propósito? ¿Podía algo o alguien considerado defectuoso por el mundo tener un propósito especial? ¿Puedo montarlo?, preguntó Sofía, interrumpiendo sus reflexiones. Raúl pareció preocupado. Sofía, cariño, Valentín todavía está en recuperación y no para montar de verdad, intervino el doctor Montoya. Pero quizás podríamos intentar algo. Si don Alejandro está de acuerdo, claro. Todas las miradas se dirigieron al empresario, quien sorprendentemente no dudó. Hagámoslo, declaró. ¿Qué tienes en mente, doctor? Con cuidadosa planificación, Raúl y Eduardo adaptaron una pequeña silla especial sobre el lomo de Valentín. Con Mateo sosteniendo las riendas y Alejandro mismo sujetando firmemente al potro por un lado, mientras Raúl lo sostenía por el otro, lograron colocar a Sofía sobre el animal por unos breves minutos. La transformación en el rostro de la niña fue inmediata y profunda. Sus ojos se llenaron de lágrimas de alegría mientras sentía el calor del cuerpo de Valentín bajo ella, el suave movimiento de su respiración, la conexión inexplicable entre dos seres que compartían una limitación física, pero se negaban a ser definidos por ella. «Mira a tío Raúl», exclamó, su voz temblando de emoción. «Estoy de pie, estoy caminando». Nadie corrigió su interpretación, porque en cierto modo era verdad. A través de Valentín, Sofía experimentaba lo que sus propias piernas le negaban: la sensación de altura, de movimiento libre, de avanzar sin el constante recordatorio de sus limitaciones. Alejandro observaba la escena con una expresión indescifrable. En su mente de empresario comenzaban a formarse ideas, posibilidades, proyecciones. Pero más allá de los cálculos habituales de beneficios y pérdidas, algo más profundo estaba ocurriendo dentro de él. Algo que no había sentido en décadas, desde que era un niño observando a su padre trabajar incansablemente con los caballos ajenos, enseñándole que esos nobles animales podían transformar vidas. Don Alejandro. La voz de Sofía lo sacó de sus pensamientos. La niña lo miraba desde su privilegiada posición sobre Valentín. Sus ojos brillantes
y llenos de una gratitud tan pura que resultaba casi dolorosa. Gracias por no sacrificarlo. Él es... perfecto, perfecto, repitió Alejandro en voz baja, la palabra resonando en su mente con un significado completamente nuevo. Esa noche, mucho después de que todos se hubieran retirado, Alejandro permanecía sentado en su despacho. Sobre su escritorio, junto a contratos millonarios y proyecciones financieras, había folletos sobre equinoterapia, informes médicos sobre los beneficios para niños con discapacidades y fotografías que Héctor había tomado discretamente esa tarde. Sofía sobre Valentín, su rostro iluminado por una alegría indescriptible. Tomó el teléfono y marcó un número que raramente usaba a esas horas. «El licenciado Gutiérrez», dijo cuando su abogado respondió, evidentemente sorprendido por la llamada nocturna. «Necesito que prepare los documentos para establecer una fundación. Sí, una organización sin fines de lucro. El nombre será Nuevos Pasos». La noticia de que Alejandro Vega, el implacable empresario conocido por su frialdad en los negocios, estaba estableciendo una fundación de equinoterapia, se extendió rápidamente por todo Jalisco. Algunos lo atribuían a una estrategia de relaciones públicas, otros a un intento de obtener beneficios fiscales, pero quienes trabajaban en el paraíso ecuestre sabían que la realidad era mucho más profunda y personal. 2 semanas después de la visita de Sofía, la hacienda bullía de actividad. Arquitectos, contratistas y especialistas en equinoterapia recorrían los terrenos, seleccionando el área ideal para construir las instalaciones de Nuevos Pasos. Alejandro, siempre meticuloso con sus inversiones, había investigado exhaustivamente el tema, contactando con los centros más prestigiosos de México y Estados Unidos para aprender de sus experiencias. «No quiero rampas de acceso aquí», indicaba a los arquitectos mientras recorrían un área cercana a los establos principales. «Y necesitamos un picadero cubierto para las sesiones durante la temporada de lluvias. Las familias deben tener un espacio cómodo para esperar mientras los niños reciben su terapia». El licenciado Gutiérrez, quien llevaba años manejando los asuntos legales de Alejandro, observaba con asombro el entusiasmo de su cliente. «Don Alejandro», comentó mientras revisaban los planos preliminares, «debo decir que nunca lo había visto tan involucrado en un proyecto que no genera ganancias directas». Alejandro levantó la mirada de los documentos, una expresión enigmática en su rostro. «¿Quién dice que no genera ganancias, licenciado?» «Solo que estamos midiendo en una moneda diferente». Mientras los adultos planificaban, Mateo continuaba su rutina diaria con Valentín, cuya recuperación progresaba constantemente. La segunda cirugía, realizada un mes atrás, había corregido gran parte de la malformación de sus tendones, aunque su paso nunca sería tan elegante como el de otros caballos del paraíso. Ahora podía moverse con relativa normalidad y, lo más importante, sin dolor. «¡Don Alejandro! ¡Don Alejandro!». La voz emocionada de Mateo interrumpió una reunión con los contratistas. El niño corría a toda velocidad hacia ellos, su rostro iluminado por la excitación. «Tiene que venir a ver esto. Valentín está trotando en círculos completos». En cualquier otra circunstancia, Alejandro habría reprendido severamente tal interrupción. Sin embargo, para sorpresa de todos los presentes, el empresario simplemente se disculpó y siguió al niño hacia el corral donde Valentín practicaba sus ejercicios diarios. «Disculpen, señores», dijo con una naturalidad que nadie le conocía. «Esto es parte importante del proyecto. Vuelvo en unos minutos». El doctor Montoya esperaba junto al corral, con una expresión de orgullo paternal mientras observaba al potro moverse con creciente confianza. «Es sorprendente», comentó cuando Alejandro y Mateo llegaron. «Ha superado todas nuestras expectativas».
Valentín, ahora con casi 7 meses de edad, mostraba un desarrollo notable considerando su condición inicial. Sus patas delanteras, aunque todavía visiblemente diferentes a las de un caballo normal, soportaban su peso adecuadamente mientras trotaba en círculos cada vez más amplios. «Mire cómo levanta la cabeza», exclamó Mateo, señalando entusiasmado, «y casi no cojea cuando trota despacio». Alejandro observaba en silencio, una extraña emoción creciendo en su pecho. Este era el animal que había estado a punto de sacrificar por considerarlo inútil, una pérdida financiera. Ahora, gracias a la intervención de un niño de 8 años, ese mismo potro se convertiría en el corazón de un proyecto que podría cambiar innumerables vidas. «Excelente trabajo, Mateo», dijo finalmente, colocando una mano sobre el hombro del niño en un gesto de aprobación que hizo que los ojos del pequeño brillaran de orgullo. «Valentín será perfecto para la fundación». «¿Cuándo vendrán los primeros niños?», preguntó Mateo, quien había adoptado el proyecto como propio desde el primer momento. «En cuanto terminemos las instalaciones básicas», respondió Alejandro. «Quizás en 2 meses». Mientras tanto, Sofía seguirá viniendo para sus sesiones informales. Necesitamos que Valentín se acostumbre a llevar niños con diferentes necesidades. A medida que el proyecto avanzaba, algo inesperado comenzó a suceder. La noticia de que el Paraíso Ecuestre estaba desarrollando un programa de equinoterapia se propagó por las comunidades cercanas, llegando a familias con niños que enfrentaban diversas discapacidades. Un día, sin previo aviso, una camioneta destartalada se detuvo frente a la entrada principal. De ella descendió una mujer de mediana edad, ayudando a un niño en silla de ruedas. Héctor, quien casualmente pasaba por allí, se acercó a los visitantes. «¿Puedo ayudarles?». La mujer, visiblemente nerviosa pero determinada, levantó la barbilla. «Mi nombre es Guadalupe Ortiz. Este es mi hijo, Pablo. Tiene parálisis cerebral». Hizo una pausa, reuniendo valor. «Escuchamos sobre el caballo especial y la nueva fundación. Dicen que puede ayudar a niños como Pablo». Héctor miró al niño, quien observaba todo con ojos brillantes e inteligentes, atrapados en un cuerpo que no respondía a su voluntad. «Las instalaciones aún no están listas, señora», comenzó a explicar. «Pero si me permite, puedo consultar con don Alejandro». Para sorpresa de todos, cuando Alejandro fue informado de los visitantes, no mostró la irritación que habría sido típica en él ante una interrupción no programada. En su lugar, pidió que los llevaran al área donde se construían las nuevas instalaciones. «Señora Ortiz», saludó con formalidad, pero sin la frialdad que solía caracterizarlo. «Entiendo que está interesada en nuestro programa. Disculpe la intromisión, don Alejandro», respondió la mujer, intimidada por la presencia del poderoso empresario. «Pero cuando supe de su fundación, llevamos años buscando terapias para Pablo. Los médicos dicen que la equinoterapia podría ayudarle enormemente, pero los centros en Guadalajara son demasiado costosos para nosotros». Alejandro se agachó para quedar a la altura de Pablo, observando al niño que lo miraba con curiosidad desde su silla de ruedas. «¿Te gustan los caballos, Pablo?». El niño, incapaz de hablar claramente debido a su condición, emitió un sonido de entusiasmo y asintió enérgicamente. «Lo tenemos un caballo muy especial aquí», continuó Alejandro, con una suavidad en su voz que sorprendió a Héctor. «Se llama Valentín. Él también tiene dificultades para caminar, pero eso no le impide ser fuerte y valiente». Los ojos de Pablo se iluminaron ante la mención de un caballo que, de alguna manera, compartía sus dificultades. «Señora Ortiz», Alejandro se incorporó, tomando una decisión repentina.
No, aunque no estamos oficialmente en funcionamiento, quizás podríamos hacer una excepción. ¿Le gustaría que Pablo conociera a Valentín hoy mismo? La mujer apenas pudo contener las lágrimas. Sería un honor, don Alejandro. Así fue como, sin ceremonias ni planificación previa, Nuevos Pasos recibió a su primer paciente oficial. Mateo, quien estaba realizando los ejercicios diarios con Valentín, se convirtió improvisadamente en asistente cuando llegaron al establo. «Hola, soy Mateo», se presentó con naturalidad al niño en la silla de ruedas. «¿Quieres conocer a mi amigo Valentín? Es el caballo más especial del mundo». Lo que siguió fue una de esas experiencias que cambian vidas. Con la ayuda de Raúl, Eduardo Montoya y el propio Alejandro, lograron colocar a Pablo sobre el lomo de Valentín para una breve sesión. El potro, como si comprendiera la importancia del momento, permaneció excepcionalmente tranquilo mientras el niño se adaptaba a la sensación. El cambio en Pablo fue inmediato y visible. Sus músculos, normalmente tensos por la espasticidad, comenzaron a relajarse con el movimiento rítmico del caballo. Su rostro, usualmente contraído por el esfuerzo constante, se suavizó en una expresión de pura alegría. El calor del cuerpo del caballo y su movimiento tridimensional al caminar estimulan músculos que Pablo rara vez puede activar, explicó el doctor Montoya a Alejandro mientras observaban. Es como si estuviera recibiendo fisioterapia y terapia emocional simultáneamente. Guadalupe Ortiz lloraba silenciosamente mientras observaba a su hijo experimentar un tipo de libertad que nunca antes había conocido. «Es un milagro», susurró. «Mi Pablo se ve tan feliz». Alejandro, quien siempre había despreciado las muestras públicas de emoción, sintió un nudo en la garganta que no pudo explicar. «No es un milagro, señora Ortiz», respondió finalmente. «Es ciencia, es dedicación, es...». Se detuvo, buscando la palabra adecuada. «Es propósito». Esa tarde, después de que los Ortiz se marcharan con la promesa de regresar la semana siguiente, Alejandro convocó una reunión urgente con su equipo de construcción. «Quiero las instalaciones básicas listas en 3 semanas, no en 2 meses», ordenó. «Hay niños esperando». «Pero, don Alejandro», protestó el arquitecto principal, «eso es prácticamente imposible sin...». «Doblaré el presupuesto», interrumpió Alejandro. «Contrate más personal, trabaje turnos adicionales, haga lo que sea necesario. Pero en 3 semanas quiero que Nuevos Pasos pueda recibir a sus primeros pacientes oficiales». Mientras el equipo se retiraba para reorganizar los planes, Alejandro permaneció en el área de construcción, observando el atardecer sobre los campos de El Paraíso. A lo lejos podía ver a Mateo cepillando a Valentín, hablándole como siempre lo hacía, compartiendo los eventos del día. «Un propósito», murmuró para sí mismo, recordando las palabras de Sofía y la transformación que había presenciado en Pablo. «Resulta que todos lo tenemos, después de todo». Exactamente 3 semanas después, tal como Alejandro había exigido, las instalaciones básicas de Nuevos Pasos estaban listas para funcionar. El empresario había cumplido su palabra de duplicar el presupuesto e incluso había ofrecido bonificaciones generosas a los trabajadores que completaron sus tareas antes del plazo previsto. El resultado era impresionante. Un picadero techado con rampa de acceso para sillas de ruedas, establos adaptados, una sala de espera confortable para las familias y una pequeña clínica donde el doctor Montoya podría evaluar a los pacientes. La mañana de la inauguración no oficial, Alejandro recorría las instalaciones realizando una inspección final. Vestía de manera inusualmente informal,
jeans, botas de trabajo y una camisa de cuadros, en lugar de su habitual traje de diseñador. Su transformación no se limitaba a la vestimenta. Quienes lo conocían desde hacía años notaban algo diferente en su expresión, en su forma de hablar, incluso en su postura. «Don Alejandro», lo llamó Héctor, acercándose con una tablet. «La lista de los primeros 12 pacientes está confirmada. Empezaremos con 3 sesiones diarias, como usted indicó». Alejandro revisó los nombres, deteniéndose en detalles que antes habría considerado irrelevantes. Pablo Ortiz, parálisis cerebral, 7 años. Sofía Suárez, secuelas de polio, 10 años. Miguel Ángel Durán, síndrome de Down, 9 años. Lucía Morales, autismo, 6 años. «¿Los terapeutas están todos contratados?», preguntó devolviendo la tablet. «Sí, señor. La licenciada Fernández llegó ayer de Ciudad de México para supervisar el programa. Es considerada la mejor especialista en equinoterapia del país». «¿Y Valentín?». Héctor sonrió ligeramente. La preocupación constante de su jefe por el potro era quizás el cambio más notable en el temido empresario. «Está listo». El doctor Montoya realizó su evaluación final esta mañana y lo declaró en condiciones óptimas para comenzar el trabajo. Mateo está con él ahora, preparándolo para recibir a los niños, como si hubiera sido convocado por la mención de su nombre. Mateo apareció corriendo desde los establos, su rostro iluminado por la emoción. «Don Alejandro, rápido». Valentín hizo algo increíble. Sin esperar respuesta, el niño dio media vuelta y corrió de regreso a los establos. Alejandro, para sorpresa de Héctor, lo siguió inmediatamente, dejando atrás la inspección pendiente. En el establo principal, Valentín estaba fuera de su corral, en el área común donde solían realizarse los ejercicios de rehabilitación. El potro, ahora con casi 9 meses de edad, había crecido considerablemente, aunque seguía siendo más pequeño que otros caballos de su edad debido a sus dificultades físicas. «Mire», susurró Mateo, señalando hacia el otro extremo del establo. Allí, recién llegada y todavía adaptándose a su nuevo hogar, estaba Luna, una yegua blanca de temperamento especialmente dócil que Alejandro había adquirido específicamente para el programa de terapia. La yegua observaba con curiosidad a Valentín, quien parecía igualmente intrigado por la recién llegada. «Obsérvelo», insistió Mateo, conteniendo la respiración. Lo que sucedió a continuación dejó a Alejandro momentáneamente sin palabras. Valentín, con evidente esfuerzo pero también con determinación, comenzó a trotar hacia Luna, elevando sus patas delanteras de una manera que nunca antes había logrado. No era el trote elegante de un caballo de exhibición, pero tenía una dignidad y un propósito que resultaban casi conmovedores. Está presumiendo», murmuró Alejandro, una sonrisa formándose lentamente en su rostro. «El pequeño granuja está tratando de impresionarla». «¡Exacto!», exclamó Mateo, incapaz de contener su entusiasmo. «Le dije que Valentín era especial. Mire cómo levanta las patas». El doctor Montoya dijo que nunca podría hacerlo tan alto. El doctor Montoya, quien había estado observando desde un rincón, se acercó con expresión de asombro profesional. «Es extraordinario», confirmó. «La motivación emocional está logrando lo que la terapia física no pudo. Es como si quisiera demostrar que es tan capaz como cualquier otro caballo». Alejandro observaba la escena con una emoción que no recordaba haber sentido desde su infancia. Valentín, el potro defectuoso que había estado a punto de sacrificar, ahora no solo caminaba y trotaba, sino que encontraba dentro de sí mismo la fuerza para superar sus limitaciones cuando algo le importaba lo suficiente.
Vida encontrando un camino, murmuró casi para sí mismo. «Perdón, don Alejandro», preguntó Eduardo, no habiendo escuchado claramente. «Nada», respondió el empresario, recuperando su compostura. «Es una buena señal. Si Valentín puede conectar así con Luna, será excelente para el programa tener 2 caballos que trabajen bien juntos». A las 10 en punto, tal como estaba programado, llegaron los primeros visitantes. Los Ortiz fueron los primeros, con Pablo visiblemente emocionado en su silla de ruedas. Le siguieron Sofía, acompañada por su madre Consuelo, y luego otras familias que habían sido cuidadosamente seleccionadas para esta fase inicial. La licenciada Teresa Fernández, una mujer de unos 40 años, con la combinación perfecta de autoridad profesional y calidez humana, reunió a todos en la sala principal para explicar el programa. «Bienvenidos a Nuevos Pasos», comenzó, su voz transmitiendo entusiasmo y confianza. «Me quiero agradecerles por ser pioneros en este proyecto que, estoy convencida, cambiará muchas vidas en Jalisco y eventualmente en todo México». Mientras la especialista continuaba explicando los beneficios de la equinoterapia, los procedimientos a seguir y las expectativas realistas sobre los resultados, Alejandro permanecía en un rincón de la sala, observando las reacciones de las familias. Veía esperanza en rostros que probablemente habían enfrentado demasiadas decepciones. Veía padres que harían cualquier cosa por ayudar a sus hijos, que habían luchado contra un sistema que frecuentemente los marginaba. Veía niños cuyos cuerpos o mentes funcionaban de manera diferente, pero cuyos espíritus brillaban con la misma intensidad que cualquier otro. «Ahora», continuó Teresa, «tenemos el honor de presentarles a nuestro terapeuta equino más especial. Valentín tiene su propia historia de superación que quisiéramos compartir con ustedes». Con esa señal, Mateo entró guiando cuidadosamente a Valentín, quien llevaba un arnés decorado especialmente para la ocasión. El potro avanzaba con su característico paso irregular pero firme, la cabeza alta y los ojos curiosos examinando a los visitantes. «Valentín nació con una malformación en sus patas delanteras», explicó Teresa. «Muchos habrían considerado que no tenía futuro, pero gracias a la visión de don Alejandro Vega y al corazón de un niño muy especial, sonrió hacia Mateo. Hoy Valentín no solo camina y trota, sino que está listo para ayudar a otros a superar sus propios desafíos». Los ojos de Alejandro se encontraron momentáneamente con los de Mateo, y en ese intercambio silencioso había un reconocimiento mutuo. Ambos sabían que la versión oficial omitía convenientemente la parte donde el empresario había ordenado sacrificar al potro. Pero quizás esa omisión era apropiada. Después de todo, ¿no merecemos todos ser recordados no por nuestros peores momentos, sino por las decisiones que nos redimen? La mañana avanzó con las primeras sesiones terapéuticas. Pablo Ortiz fue el primero, su cuerpo rígido gradualmente relajándose al ritmo del paso de Valentín. Luego vino Sofía, quien ahora podía montar durante periodos más largos, su postura mejorando visiblemente con cada sesión. Uno a uno, los niños tuvieron su turno, cada experiencia única y significativa a su manera. Alejandro observaba todo desde cierta distancia, permitiendo que los profesionales hicieran su trabajo sin interferencias. Sin embargo, no pudo evitar acercarse cuando notó que Miguel Ángel, el niño con síndrome de Down, parecía particularmente asustado al momento de subir a Valentín. «Tengo miedo», confesó el pequeño, aferrándose a su madre. «Es muy grande». Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo, se agachó hasta quedar a la altura del niño. «¿Sabes una cosa, Miguel Ángel? Valentín también tuvo miedo al principio». «¿De verdad?», preguntó el niño, sus ojos abriéndose con sorpresa.
De verdad, confirmó Alejandro. Tenía miedo de caerse porque sus patas no funcionaban bien. Pero descubrió algo importante. A veces, para superar el miedo, necesitamos ayuda de un amigo. ¿Quién ayudó a Valentín?, preguntó Miguel Ángel, ahora genuinamente interesado. Alejandro señaló hacia Mateo, quien sostenía pacientemente las riendas. Ese niño de allí, Mateo. Se convirtió en el mejor amigo de Valentín y le prometió que nunca lo dejaría caer. Miguel Ángel consideró esta información con la seriedad que solo un niño puede darle a una promesa. ¿Y quién me ayudará a mí?, preguntó finalmente. Todos nosotros, respondió Alejandro con una certeza que surgía de algún lugar profundo dentro de él. Yo personalmente te prometo que no te dejaremos caer. ¿Qué dices? ¿Quieres intentarlo? Para sorpresa de su madre, quien había presenciado innumerables episodios de miedo y ansiedad, Miguel Ángel asintió valientemente y extendió su mano hacia Alejandro. «Vamos», dijo el niño. Y así, el temido empresario de Jalisco, conocido por hacer llorar a ejecutivos experimentados en las salas de juntas, se encontró caminando de la mano con un niño de 9 años hacia un caballo que había estado a punto de sacrificar en un centro de terapia que nunca había planeado construir. La vida, pensó Alejandro, encontraba caminos verdaderamente inesperados. 6 meses después de la inauguración no oficial de Nuevos Pasos, el paraíso ecuestre era irreconocible. Lo que había comenzado como un pequeño proyecto improvisado se había convertido en un centro de referencia nacional para equinoterapia. Las instalaciones, ampliadas 2 veces en ese breve periodo, ahora incluían 3 picaderos cubiertos, un área de hidroterapia para rehabilitación avanzada y alojamiento para familias que venían desde lugares distantes para participar en el programa. La mañana era fresca y luminosa cuando las primeras camionetas comenzaron a llegar para el evento que todos habían estado esperando, la inauguración oficial de la Fundación Nuevos Pasos. Periodistas de medios nacionales e internacionales se congregaban en el área designada para la prensa, mientras personalidades del ámbito político, empresarial y artístico tomaban sus lugares en el área VIP. «Parece que medio México está aquí», comentó Raúl, ajustándose nerviosamente el traje que raramente usaba. «Y don Alejandro nunca hace las cosas a medias», respondió Mercedes, quien lucía un elegante vestido que el propio empresario le había regalado para la ocasión. Cuando decide que algo importa, va con todo. Detrás del escenario principal, Alejandro revisaba su discurso por última vez. Vestía un traje hecho a medida, pero llevaba una corbata con pequeños caballos bordados, un regalo de los niños del programa que había decidido usar para sorpresa de todos, incluyendo su estilista personal. «Señor», interrumpió Héctor, «los invitados especiales están listos». Alejandro asintió, guardando las tarjetas con su discurso. «Mateo, con Valentín, como pidió». El niño está más nervioso que el caballo. Una sonrisa genuina, algo que ahora ocurría con frecuencia sorprendente, apareció en el rostro de Alejandro. «Diles que estamos listos para comenzar». El evento inició con la tradicional ceremonia protocolaria, corte de listón, descubrimiento de placa conmemorativa y las inevitables fotografías con funcionarios gubernamentales. Pero la verdadera ceremonia, la que Alejandro había planificado personalmente, comenzó cuando los primeros acordes de música clásica sonaron por los altavoces. Las puertas del picadero principal se abrieron y una procesión única comenzó a avanzar hacia el escenario central. Primero apareció Valentín, ahora con 15 meses de edad, guiado por un orgulloso Mateo. El potro, aunque todavía presentaba su característico paso irregular, caminaba con dignidad,
luciendo un arnés decorado con los colores de la fundación. Detrás de ellos venían los 12 niños que habían formado el primer grupo de pacientes, cada uno sosteniendo un farol encendido que simbolizaba la esperanza. Pablo en su silla de ruedas adaptada, Sofía caminando con sus nuevas muletas más ligeras, Miguel Ángel con una confianza que sus padres nunca habían visto antes. Cada uno representaba una historia de progreso, pequeñas victorias que para ellos y sus familias significaban mundos enteros de diferencia. Cerrando la procesión venía Luna, la yegua blanca que se había convertido en la inseparable compañera de Valentín, montada por Teresa Fernández, quien había aceptado el cargo de directora permanente de la fundación. El público guardó silencio, conmovido por la solemnidad del momento. Cuando la procesión llegó al escenario, los niños formaron un semicírculo mientras Valentín y Mateo tomaban posición central junto al podio. Alejandro avanzó hacia el micrófono, observando los rostros expectantes frente a él, periodistas listos para captar cada palabra, empresarios curiosos por el nuevo rumbo de uno de los suyos, familias esperanzadas por el futuro del programa que había comenzado a cambiar sus vidas. «Buenos días», comenzó, su voz firme, pero con una calidez que quienes lo conocían desde hacía años encontraban transformadora. Hoy celebramos oficialmente el nacimiento de la Fundación Nuevos Pasos. Aunque para muchos de nosotros este proyecto nació realmente hace 6 meses, cuando un potro con patas imperfectas y un niño con un corazón perfecto nos enseñaron una lección invaluable. Hizo una pausa, su mirada encontrándose brevemente con la de Mateo, quien sonreía ampliamente mientras acariciaba el cuello de Valentín. La mayoría de ustedes conoce la versión oficial, cómo el Paraíso Ecuestre decidió diversificar sus actividades para incluir un programa de equinoterapia. Cómo Valentín, un potro con malformación congénita, fue seleccionado y rehabilitado específicamente para este propósito. Una hermosa historia de responsabilidad social empresarial. Alejandro sonrió ligeramente, un gesto que revelaba tanto autoconciencia como humildad, cualidades que nadie hubiera asociado con él un año atrás. Pero hoy quiero compartir la verdadera historia. Una historia sobre errores y redención, sobre cómo a veces necesitamos que alguien más joven y más sabio nos muestre el camino correcto. Un murmullo recorrió la audiencia mientras Alejandro relataba, por primera vez públicamente, cómo había estado a punto de sacrificar a Valentín por considerarlo una pérdida financiera. Cómo Mateo había irrumpido en su despacho para defender la vida del potro. Cómo esa intervención había sido el catalizador que eventualmente llevó a la creación de Nuevos Pasos. Aquel día, continuó Alejandro, estaba convencido de que tomaba una decisión puramente empresarial. Lo que no entendía entonces es que hay diferentes formas de medir el valor, diferentes tipos de retorno de inversión. Señaló hacia los niños con sus linternas encendidas. El verdadero valor de Valentín no puede medirse en pesos o en trofeos de carreras. Se mide en sonrisas como la de Pablo cuando por primera vez sintió el movimiento que sus piernas no pueden darle. Se mide en la confianza que Sofía ha desarrollado, en cómo ahora sueña con ser veterinaria algún día. Se mide en cómo Miguel Ángel superó su miedo y ahora es el primero en llegar a cada sesión. Las cámaras captaban cada palabra, mientras en la audiencia muchos disimulaban lágrimas de emoción. Consuelo, la madre de Sofía, apretaba la mano de Raúl, ambos contemplando con orgullo a sus hijos en el escenario. La verdad, continuó Alejandro, es que Nuevos Pasos no comenzó como un acto de generosidad de mi parte.
Comenzó como un acto de valentía por parte de Mateo Suárez, un niño de 8 años que tuvo el coraje de enfrentarse a un adulto poderoso por lo que creía correcto. Hizo un gesto para que Mateo se acercara al micrófono. El niño, visiblemente nervioso pero determinado, dio un paso adelante mientras Valentín permanecía tranquilamente a su lado. Mateo, te debemos mucho más de lo que cualquier placa conmemorativa podría reconocer. No solo salvaste la vida de Valentín aquel día, me ayudaste a recordar lecciones que había olvidado hace mucho tiempo. Lecciones que mi propio padre intentó enseñarme sobre el valor de toda vida, sobre el propósito que existe incluso en lo que el mundo considera imperfecto. Con un gesto solemne, Alejandro sacó un documento enmarcado de debajo del podio. Es por eso que, como parte de la inauguración oficial, quiero anunciar que la Fundación Nuevos Pasos estará siempre vinculada al nombre de Mateo Suárez. Este documento establece una beca educativa completa a tu nombre, desde primaria hasta universidad, para que puedas convertirte en el veterinario que sé que sueñas ser. Los ojos de Mateo se abrieron con asombro mientras sus padres, igualmente sorprendidos, intercambiaban miradas de incredulidad desde sus asientos. Y eso no es todo, continuó Alejandro, dirigiéndose nuevamente al público. Hoy anunciamos oficialmente que Nuevos Pasos expandirá sus operaciones a 3 estados más durante el próximo año. Cada centro llevará el nombre de uno de nuestros primeros 12 pacientes, honrando su contribución pionera a este proyecto. El aplauso fue ensordecedor. Periodistas tomaban notas frenéticamente, familias se abrazaban emocionadas, y los niños en el escenario iluminaban el espacio con sus linternas y sus sonrisas. Cuando el bullicio finalmente se calmó, Alejandro adoptó un tono más personal, casi confidencial. Cuando era niño, dijo, mi padre solía contarme historias sobre caballos que cambiaban destinos. Yo creía que eran solo cuentos, fantasías para hacer más llevaderas nuestras noches en la pequeña choza donde vivíamos, al borde de una hacienda muy diferente a esta. Con los años, me convencí de que el éxito y el valor se medían únicamente en términos materiales, en propiedades acumuladas, en poder adquirido. Hizo una pausa, su mirada recorriendo el horizonte de El Paraíso, los campos verdes que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Valentín y Mateo me recordaron una verdad que había olvidado, que nuestro verdadero legado no son las cosas que construimos o poseemos, sino las vidas que tocamos, las oportunidades que creamos para otros, los momentos en que elegimos la compasión sobre la conveniencia. Señaló hacia Valentín, quien permanecía sereno bajo los reflectores, su presencia una prueba viviente de perseverancia y propósito. Este potro que muchos, incluyéndome, habrían descartado, ha traído más valor a El Paraíso ecuestre que cualquier campeón de carreras. No en términos de dinero, aunque debo admitir que las donaciones a la fundación han superado todas las expectativas. Esto provocó risas entre el público, sino en términos de propósito y significado. Alejandro concluyó su discurso con un anuncio que nadie, ni siquiera su equipo más cercano, esperaba. A partir de hoy, dedicaré la mitad de mi tiempo a la expansión de Nuevos Pasos, dejando la gestión diaria de mis otras empresas en manos de un equipo ejecutivo renovado. Algunos dirán que me estoy volviendo sentimental con la edad, más risas del público. Pero yo prefiero pensar que finalmente estoy invirtiendo en el tipo de retorno que realmente importa. La ceremonia continuó con presentaciones de los niños mostrando sus avances. Testimonios de familias cuyas vidas habían cambiado gracias al programa. Y finalmente, una demostración especial. Valentín y Luna,
guiados por Mateo y Teresa, realizando una rutina sincronizada que evidenciaba el sorprendente progreso del potro. Mientras los asistentes se dispersaban para disfrutar del cóctel que seguía al evento formal, Alejandro se encontró momentáneamente solo junto al corral principal. Observaba a Valentín, ahora liberado de su arnés ceremonial, trotando junto a Luna con esa determinación que siempre lo había caracterizado. «Una peseta por tus pensamientos», dijo una voz a su lado. Era Mercedes, quien lo conocía desde hacía tanto tiempo que se permitía estas pequeñas familiaridades. Alejandro sonrió, señalando hacia el potro. Estaba pensando en cómo un pequeño cambio de perspectiva puede transformarlo todo. Hace un año veía un animal defectuoso, una pérdida financiera. Hoy veo posibilidades infinitas. Mercedes asintió sabiamente. «No es Valentín quien ha cambiado tanto», comentó. «Sus patas siguen siendo las mismas, solo que ahora camina mejor gracias al tratamiento. El verdadero cambio ha ocurrido en quien lo mira». «En quien lo mira», repitió Alejandro, considerando la profundidad de esa observación. «Tienes razón», como siempre. Se quedaron en silencio un momento, contemplando el paisaje que ahora incluía no solo los elegantes establos y campos de entrenamiento, sino también las nuevas instalaciones de Nuevos Pasos, donde niños como Pablo, Sofía y Miguel Ángel encontraban nuevas formas de conectar con el mundo y consigo mismos. «Don Alejandro», llamó Mateo, acercándose tímidamente. «Valentín quiere mostrarle algo». El empresario siguió al niño hasta el corral donde el potro esperaba, como si entendiera que este era un momento especial. Con la guía de Mateo, Valentín ejecutó un movimiento que los veterinarios habían considerado imposible dada su condición. Se irguió brevemente sobre sus patas traseras, manteniendo las delanteras elevadas por varios segundos antes de volver a su posición normal. «¡Increíble!», exclamó Alejandro, genuinamente impresionado. «¿Cuándo aprendió a hacer eso?» «Hemos estado practicando en secreto», confesó Mateo con una sonrisa traviesa. «Quería que fuera una sorpresa para hoy. El doctor Montoya dice que es un milagro que pueda hacerlo con sus tendones, pero yo siempre supe que Valentín era especial». Alejandro se agachó para quedar a la altura del niño, colocando una mano sobre su hombro. «Tú también eres especial, Mateo. No olvidaré nunca cómo entraste a mi despacho aquel día, decidido a salvar una vida que yo consideraba prescindible. Solo hice lo que creía correcto», respondió el niño con la sencillez que solo la infancia permite. «A veces», reflexionó Alejandro, «eso es todo lo que se necesita para cambiar el mundo. Una persona haciendo lo correcto en el momento adecuado». Desde la distancia, Raúl observaba la escena con una mezcla de orgullo y asombro. Su hijo, el pequeño Mateo, que había crecido entre caballos aprendiendo el oficio familiar, había logrado lo que muchos consideraban imposible: transformar el corazón del hombre más poderoso y temido de Jalisco. «Carmela estaría tan orgullosa», murmuró Consuelo, quien se había acercado a su lado. «Siempre dijo que Mateo tenía un don especial con los animales y con las personas», añadió Raúl, observando cómo su hijo ahora guiaba a Alejandro para que acariciara a Valentín de una manera específica. De alguna forma, supo ver lo que había bajo la superficie, tanto en el potro como en el patrón. Al atardecer, cuando la mayoría de los invitados se habían marchado y los trabajadores comenzaban a desmontar las instalaciones temporales del evento, Alejandro regresó a su despacho. Sobre su escritorio, junto a contratos millonarios y proyecciones financieras, había colocado una nueva fotografía enmarcada. Valentín, Mateo y él mismo,
capturados en un momento de genuina alegría compartida durante una de las primeras sesiones de terapia. Abrió el cajón inferior y extrajo la antigua fotografía de su padre, colocándola junto a la nueva. 2 generaciones, 2 lecciones sobre el verdadero valor de la vida y el trabajo, conectadas a través del tiempo por nobles animales y corazones sinceros. «Tenías razón, papá», murmuró, recordando las historias de su infancia. «A veces, los caballos realmente cambian destinos». Fuera, en los establos iluminados por las primeras estrellas de la noche, Valentín descansaba tranquilamente. El potro que había estado a punto de ser sacrificado por inútil, ahora era el corazón de un proyecto que transformaba vidas, un símbolo viviente de cómo las segundas oportunidades, cuando se ofrecen con sinceridad, pueden desencadenar milagros cotidianos. Y todo porque un niño de 8 años había creído, con la sabiduría pura de la infancia, que toda vida merece una oportunidad.